Buenas noches, gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. Hoy estaremos hablando con Juan Pablo Almar, presidente de la Asociación Latinoamericana de Privacidad. Ley de protección de datos en Paraguay recientemente sancionada. Hablaremos de los alcances de este tema con este profesional referente en esta materia en el país vecino de Argentina. Y brevemente también estaremos hablando del convenio que se suscribirá con la ALAP para traer capacitaciones, formación y generar conciencia en el cumplimiento de esta normativa en nuestro país. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Como lo decía en la presentación del programa, vamos a conversar el día de la fecha con un referente del mundo de la protección de datos y privacidad. Juan Pablo Almar es presidente de la ALAP, la Asociación Latinoamericana de Privacidad. En este momento crucial en Paraguay, donde se acaba de sancionar una ley general de protección de datos, nos parece esta entrevista muy adecuada y muy acertada en este momento del mercado paraguayo, de la situación que se da en nuestro país. Buenas noches, Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Estefan? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Juan Pablo, bueno, como sabrás, lo venimos hablando hace unas semanas en Paraguay y hace aproximadamente 10 días se sanciona, después de casi 2 años de debate, una ley general de protección de datos personales. Es la primera ley en Paraguay, digamos, que tiene un efecto transversal porque es de carácter amplio, es general, no es una ley sectorial. Bueno, estás ya al tanto de eso. Y el otro día en un foro de empresarios, de emprendedores, me hicieron una pregunta que te la quiero trasladar. Me decían, ¿por qué es tan importante tener una ley general de protección de datos en nuestro mercado, en nuestro país? Esa pregunta me la hicieron unos jóvenes emprendedores y también personas del sector industrial con muchos años de experiencia en el rubro empresarial, ¿verdad? Es una gran pregunta, tiene por lo pronto varios matices. Yo creo que desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos de Paraguay o de cualquier país que sancione su ley de protección de datos, en primer lugar es un tema de seguridad. Hoy en día la cantidad de estafas que se pueden generar a partir de obtener datos de una persona son cada vez mayores y con el uso de inteligencia artificial mucho mayor, con lo cual una ley que establezca los límites a la recolección y al uso posterior o a la cesión de datos personales nos da un primer marco de seguridad, es decir, que las empresas están reguladas en qué pueden hacer con esos datos, que no los pueden vender a cualquiera por cualquier razón, y se frena un poco el gran comercio de datos personales que nos expone a todos los ciudadanos de igual manera, ¿no? Todos los días tengo algún conocido al que han logrado robarle la cuenta de WhatsApp y luego ingresan y empiezan para lograr robar la cuenta de WhatsApp, en general tienen datos, porque tienen que lograr un engaño para que usted reciba el código por SMS y se los dé a ellos, con lo cual cuantos más datos tienen, más fácil es hacer ese robo de identidad o esa suplantación de identidad de algún organismo en quien nosotros confiamos. Entonces, por un lado creo que es un tema de seguridad, por otro lado, en líneas generales es un tema del derecho al honor y a la privacidad y a poder decidir qué sucede con mis datos. Y esto es en la era digital, en la era de la inteligencia artificial, que cada ciudadano tenga derecho a decidir qué datos suyos pueden circular en determinadas organizaciones
y cuándo no quiere compartirlos es muy importante. También el derecho a ser informado de qué se va a hacer con esos datos, ¿no? Es uno de los derechos fundamentales, el que cualquier empresa que me vaya a pedir datos o donde yo los vaya a poner de manera personal en la computadora en un formulario, me diga, bueno, dónde los van a guardar, quién es el responsable de esa base de datos, para qué los van a usar, qué van a hacer cuando finalice la finalidad para la cual recolectaron esos datos. Y finalmente creo que hay un tercer paso que ya es más tratando de entender el futuro, cómo nos va a abordar o cómo nos está abordando la tecnología de manera integral a todos los seres humanos, o a la gran mayoría de los seres humanos en la Tierra, pero tarde o temprano a todos. Quien tiene los datos, el que procesa y contiene la mayor cantidad de datos sobre mí, tiene un poder sobre mí, ¿no? El saber demasiado sobre mí, sobre mis gustos, sobre mis actividades diarias, sobre mi vida privada, sobre mis opiniones, tiene un poder sobre mí. Obviamente, tener una ley que establezca para qué se pueden usar y para qué no se pueden usar mis datos me da una seguridad contra un uso mucho más peligroso, que es un uso de control social, ya sea a partir del propio gobierno o Estado o a partir de las grandes organizaciones que procesen esos datos. Entonces, creo que tiene varias facetas y tiene por un lado un tema de seguridad, por otro lado un tema de mi derecho a decidir qué es lo que puede circular y lo que no sobre mi persona, un tema de dignidad y de derecho a la privacidad, y por otro lado un tema de protección a ciertos valores democráticos que la mayoría de las naciones que tienen una ley de protección de datos personales valoran esa democracia y esa posibilidad de entender que tanto tengo que tener derecho a la libertad de expresión como el derecho a la privacidad. Si no hay libertad de expresión, si no hay inicialmente privacidad. Juan Pablo, Argentina tiene una regulación en materia de protección de datos, corregime si me equivoco, hace más de 15 años, creo que ya están ustedes con una ley, ya está regulado esto. 25. 25 años. Paraguay está iniciándose ahora en ese camino. Hoy podrías decir que el ciudadano argentino, digamos, en Buenos Aires, hablemos de Buenos Aires, en Buenos Aires hay una conciencia, es decir, aquel ciudadano de calle, tiene una conciencia que tiene que proteger sus datos, que tiene que, digamos, cuando comparte estos datos en una entidad financiera, en un comercio, ya va conociendo sus derechos después de tantos años de regulación. Existen reclamos permanentes ante la autoridad reguladora sobre algún tipo de filtración de datos, es decir, existe una conciencia en el día a día en el ciudadano argentino ya sobre su ley de protección de datos. Yo creo que por lo pronto es mayor que aquellos países que no tienen ley o que recién empiezan, ¿no? No es perfecto y una de las grandes falencias es la falta de comunicación a la comunidad sobre sus derechos. Eso es un tema que siempre fue planteado acá. Hubo algunas autoridades de la Dirección de Protección de Datos Personales que hicieron mayores campañas para comunicar cuáles eran los derechos y la posibilidad de presentar denuncias a la autoridad, y otras que no lo han hecho. Pero sí hay algunas regulaciones que exigen que al momento de cargar datos en un formulario haya una política de privacidad, y en esa política de privacidad avise que se pueden presentar denuncias ante la autoridad. Entonces, de alguna manera, algún nivel mayor de conciencia hay. También ese nivel mayor está dado, creo, por los riesgos a los que estamos todos expuestos todos los días, y eso empieza a ayudar a que todos empiecen a pensar bien con quién comparten datos. Todos, por ahí, los más grandes, los más jóvenes, probablemente están más expuestos y todavía están jugando, confían más en la tecnología y no vieron los potenciales riesgos, ¿no? Así mismo. Acá en Paraguay, Juan Pablo, yo te lo había comentado esto en privado, hubo un amplio debate en el último tramo de la sanción de la ley. El debate se profundizó prácticamente en un artículo de la ley. En Paraguay existe una ley de acceso a la información pública vigente ya de hace varios años. Luego estaba esta ley y digamos, el sector de la prensa, un amplio sector de la prensa, consideraba que era un retroceso este artículo de la Ley de Protección de Datos, porque ellos consideraban que
se atentaba con el derecho al libre acceso a la información pública. Entonces comenzó un poco a debatirse en varios extractos de la sociedad este tema, el derecho al acceso a la información pública versus la privacidad. Si podemos, yo sé que es un tema, una pregunta amplia, pero si podríamos marcar algunas pautas que marcarían una diferencia entre lo que es un dato de carácter público, de una fuente pública, versus un dato privado, un dato personal, Juan Pablo. Bueno, obviamente cada país y cada autoridad de control debería reglamentar, ¿no? Para que sea bien específico y en cada país tiene algunos datos de acceso público y restricto que otros quizás no. Conceptualmente es el dato de acceso público y restricto, es el que está pensado para que todo el mundo pueda acceder. El dato de acceso público significa que todos deberían poder acceder si cumplen determinadas condiciones o necesariedades, o necesitan accederlo y pueden demostrar que necesitan. Y después están los datos privados, donde para acceder requiere una autorización o un consentimiento de parte del titular del dato. En general se entiende que los datos que nosotros publicamos en redes sociales de manera abierta, es decir, publicados para que cualquiera pueda ingresar y verlos, son datos de acceso público y por ende no puedo restringir la recolección de esos datos, aunque las propias empresas que gestionan esas redes sociales sí tienen sus propios términos y condiciones y limitan el acceso y la descarga de esa información, ¿no? Pero, digamos, si yo voy y accedo a tu perfil de LinkedIn, toda esa información que yo recolecto, bueno, en principio es pública. Lo mismo que si voy a un diario donde publicaste una nota y veo datos tuyos, también es información pública. Es información pública los datos de funcionarios públicos en cargos públicos, pero no es información pública cuanto necesariamente, no sé, a dónde se va de vacaciones un funcionario público, ¿no? A eso ya entra dentro de los aspectos de la vida privada del funcionario público. Entonces, es un equilibrio complejo. En Argentina, la misma autoridad que controla la protección de datos personales es la autoridad que controla la ley de acceso a la información pública. Y siempre se plantea que tiene que haber un equilibrio entre el acceso a la información pública y la protección de datos personales, porque el Estado tiene información de todos los ciudadanos. No por eso significa que cualquiera puede pedir la información de todos los ciudadanos, lo cual no es lo mismo de la información de los empleados del sector público, que probablemente por ser empleados del sector público están un poco más expuestos y el objetivo de las leyes de acceso a la información pública es transparentar todo lo que sucede dentro del Estado. Ese equilibrio lo tiene que gestionar una autoridad pública que entienda la complejidad de la ponderación de los dos derechos. Muy importante tu opinión, Juan Pablo. En otro programa quiero profundizar este tema porque como te dije, fue de amplio debate aquí en nuestro país, ¿verdad? Vamos a un primer corte, Juan Pablo, y la vuelta al pausa seguimos contigo. Segundo bloque de Créditos y Consumos, seguimos con Juan Pablo Almar, presidente de la ALAP. Juan Pablo, uno de los temas que elegí para abordarlo contigo tiene que ver con el consentimiento informado y el interés legítimo. Leyendo doctrina, leyendo información tanto de Argentina como de España, cuando uno escucha algunas opiniones que este principio del interés legítimo generalmente termina siendo o dándote el sustento siempre a hacer la excepción a la falta de consentimiento informado. Me decía el otro día un colega, me decía, siempre voy a terminar invocando un interés legítimo para ahorrarme la exigencia de obtener el consentimiento informado. Entonces yo le decía, no es tan así, ¿verdad? Porque hay que justificar el interés legítimo. ¿Criterios en la región, criterios tuyos, Juan Pablo, o criterios predominantes en la Argentina que nos puedas comentar al respecto?
Mira, en primer lugar, explicarle a la audiencia el interés legítimo del consentimiento informado son las bases legales, o dos de las bases legales más conocidas para que una organización pueda recolectar datos personales nuestros, ¿no? El consentimiento informado es aquel donde me tienen que explicar para qué van a utilizar mis datos, quién es el responsable de la base de datos que están creando, dónde se encuentra, cómo puedo ejercer mis derechos. Es decir, que yo tengo que dar una acción afirmativa aceptando el uso de mis datos. En general, en los formularios online es ese check de acepto la política de privacidad, donde está toda esa información que supuestamente estoy consintiendo. El interés legítimo es algo que surgió en Europa en el 2016 y entró en vigencia en el 2018 con la entrada en vigencia del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y viene a ser como una salida de escape para cuando ninguna de las bases legales alcanzaba para justificar el tratamiento de datos. Pero la verdad es que hay poco criterio. En la región, muchas de las normas nuevas han sancionado la posibilidad de invocar el interés legítimo. En el caso de Argentina todavía no hemos reformado la ley, con lo cual tenemos la tradición antigua de protección de datos, con lo cual la base legal por default es el consentimiento. Y después países como Brasil, como Panamá, como El Salvador, ahora como Chile, han incorporado esta opción o esta base legal del interés legítimo, donde se plantea, bueno, justamente que hay un interés legítimo, pero el interés legítimo tiene que ser correctamente fundamentado y tiene que tener en cuenta los derechos y garantías de los individuos. Entonces, es cierto lo que dice tu colega, en algún punto nos genera como una especie de puerta de escape para evitar el consentimiento, pero quedamos a la espera de que eventualmente ante una denuncia, ante una evaluación, una auditoría de la autoridad de control, no esté de acuerdo con respecto a la fundamentación que nosotros planteamos y en su momento dejamos escrita en algún documento dentro de la empresa. Si eso sucediese y el interés legítimo que yo planteé no es reconocido por la autoridad de control, todos esos datos que recolecté en su momento están en violación a la ley, con lo cual es un problema, y es un problema también que las distintas autoridades de control de aquellos países que tienen el interés legítimo como base legal no estén reglamentando con claridad hasta dónde alcanza el interés legítimo. En líneas generales se utiliza para marketing y también se utiliza ahora para inteligencia artificial. No sé si estás ahí. Sí, estoy perfecto. Juan Pablo, me gusta esa aplicación y me das pie a hablar de un tema que también está siendo un poco debatido, sobre todo en el sector financiero, en el mercado financiero. Cuando una persona accede a una operación de crédito o gestiona una operación de crédito, comparte sus datos personales, suscribe un contrato o algún tipo de autorización, que sería el consentimiento informado, y si bien la entidad financiera busca en esa cláusula contractual establecer todo el alcance posible con respecto al tratamiento del dato, puede pasar que alguna que otra cuestión no se incluya, y luego se comienzan a generar los scoring de créditos, las bases de datos internas de las entidades financieras. Entonces, la pregunta que me hicieron últimamente es, desde el momento que ya cumplí como entidad financiera en obtener el consentimiento informado y voy generando una base de datos, voy generando un scoring, ya con un trabajo intelectual mío como entidad financiera, deja de tener un alcance la ley de protección de datos sobre ese dato intelectual que yo lo generé con mi experiencia, con mi scoring, con mis aplicaciones de análisis de riesgo, o la protección de la ley sigue sobre esa información, o sea, ese dato intelectual que yo lo generé. Excelente pregunta, Stefan. La realidad es que hasta el día de hoy ninguna ley de protección de datos personales en el mundo ha incluido de manera expresa lo que se conocen como datos inferidos, ¿no? Datos que obtengo o que
infiero a partir de otros datos personales. No obstante, el supervisor europeo se ha expresado con respecto a que los datos inferidos son datos personales, siempre y cuando puedan identificar a la persona. Con lo cual, insisto, todavía lamentablemente lo que no tenemos es un estándar claro en la materia, y va a depender de cada país, ya sea si el regulador establece alguna reglamentación que ordene este tema o si directamente hay que ir a la justicia y que la justicia empiece a definir si efectivamente los datos inferidos en el caso de los informes crediticios son o no son datos personales. Yo entiendo que en principio sí. Lo que sí es protegible y es propiedad de la empresa de informes crediticios es la lógica que utiliza para generar ese dato inferido. Eso es propiedad intelectual propietaria de la empresa. Pero como yo lo veo, todo lo que inferimos surge a partir de otros datos personales. Son datos personales que surgen a partir del procesamiento de la mayor cantidad posible de datos personales, como operatorias comerciales, la tarjeta de crédito, los clubes a los que voy, mi nivel de educación, dónde trabajo, quiénes son en algunos casos, dónde vivo, mi domicilio. Todo esto empieza a permitirles inferir que si yo vivo en un buen barrio, fui a una buena universidad, probablemente tenga una capacidad de repago del crédito aceptable, ¿no? En cambio, si mi situación puede ser distinta y nací en una zona muy carenciada, no tengo estudios registrados, tengo multas de tránsito o lo que sea, bueno, pueden inferir que mi calificación crediticia es inferior. Y muchas veces probablemente tengan, den en el punto, ¿no? Tengan razón en que soy más riesgoso en un caso que en otro. La pregunta es si siguen siendo protegibles. Yo entiendo que sí, porque es información en definitiva que habla específicamente de mí, sobre mi capacidad para repagar una deuda o para obtener un crédito. Te quito del ámbito financiero y te llevo al sector médico. No sé cuántos años tiene esta información, y en uno de los cursos de la LAB accedí a ella. Creo que en Chile un sanatorio privado fue sancionado porque se filtran unos datos sensibles que tenían que ver con un diagnóstico médico de un paciente. Si mal no recuerdo, la secretaria del médico accede a una ficha mediante el diagnóstico y filtra esa información a través de grupos de WhatsApp, y la persona sobre quien se comparte la información era alguien famosa en Chile. Eso deriva en una denuncia, en una sanción, inclusive al sanatorio. Es decir, ahí la responsabilidad, Juan Pablo, se extiende. O sea, por más que, digamos, la filtración de seguridad fue cometida por una funcionaria, la responsabilidad se traslada a la empresa, ¿verdad? A la persona jurídica, ¿verdad? Bueno, la responsabilidad se traslada siempre y cuando no se hayan implementado todas las medidas de mitigación de que eso suceda. Quien es el responsable de esa base de datos, donde aparte se incorporan datos sensibles como los datos de salud, tiene que cuidarlos de acuerdo al nivel de sensibilidad que tienen esos datos. Entonces, yo desconozco el caso puntual y cómo obtuvo esa secretaria acceso a esos datos. La pregunta es, ¿debería haber tenido acceso? Probablemente una secretaria no tiene por qué tener acceso a datos sensibles de pacientes. Con lo cual, si pudo tener acceso, es por una falencia operativa del sanatorio. Que no es lo mismo que el que lo haya filtrado sea el médico, que está autorizado para ingresar y le sacó una foto con el teléfono. Bueno, eso se vuelve más difícil de controlar. Ya es una cuestión profesional del médico y puede ser sancionado de todas maneras. El médico en sí, pero no sé si necesariamente en ese caso podría ser sancionado el sanatorio. Buenísimo. Quiero ir a un corte más, Juan Pablo. Te vamos a robar un poco más de tiempo porque quiero hablar contigo sobre datos biométricos, inteligencia artificial, porque todo esto está vinculado al tratamiento del dato. Vamos a un corte y volvemos enseguida con Juan Pablo Almar. Tercer bloque de créditos y consumo. Seguimos con Juan Pablo Almar.
Juan Pablo, quiero hablar un poco contigo sobre el tema de datos biométricos, ¿verdad? Y lo dijiste al comienzo del programa sobre la importancia de que, o sea, aquel comercio, aquella persona física que va obteniendo datos sobre mi persona, es como que en un momento dado comienza a tener un poder sobre mí, sobre mi comportamiento. Eh, de por sí, una cámara de un shopping, de por sí, alguna plataforma al acceder a un gimnasio donde yo dejo mis huellas dactilares o mi identidad biométrica, una toma de mi rostro. ¿Eso ya es un dato biométrico o necesariamente el tratamiento que se hace de ese video, de esa toma fotográfica o de esa huella dactilar es lo que lo convierte en un dato biométrico? Esa sería mi primera pregunta, Juan Pablo. Tal cual como vos dijiste, Estefan, la imagen, la fotografía o el video en sí no son datos biométricos, son datos personales, pero no son datos biométricos. El dato biométrico es ese patrón, esas mediciones que se obtienen, ya sea del rostro, ya sea de la huella dactilar, del iris de nuestro ojo, de nuestra voz, de nuestros patrones de las cuerdas vocales, que eventualmente nos permiten identificarnos de manera unívoca. Entonces, si yo obtengo el patrón biométrico del rostro de una persona y después en otro momento esa persona se acerca a una cámara y yo chequeo contra esas mediciones contra mi base, la puedo identificar de forma unívoca. Ese es lo que se conoce como dato biométrico. Por eso no es que la huella dactilar en sí es un dato biométrico, es un dato, es mi dedo y la forma que tiene mi dedo. Una vez que yo interpreto esos patrones que definen la distancia y la curvatura de cada una de las curvas de mi huella dactilar, el día de mañana, si yo tengo esa información y vos volvés a poner tu huella en algún lado, yo puedo machearla con tu identidad. Entonces, claro, es el patrón biométrico lo que cuenta como dato biométrico. El otro día tuve una conversación, un intercambio de criterios con el dueño de un gimnasio muy conocido, y voy a tratar de resumirlo, Juan Pablo, para que la audiencia lo entienda. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Me decía, yo le explicaba, yo a cierta hora del gimnasio me sentaba en el gimnasio a consumir algo, un café, y consumía algo, y al día siguiente me llega un mensaje de WhatsApp de la secretaria del gimnasio y me dice: le comento que a partir de la fecha tenemos tal producto, vemos que usted siempre consume, y o sea, me estaban diciendo, tenemos ya a la venta esto, ya no es necesario que usted compre de otra marca, siendo que acá en el gimnasio ya tenemos esta marca. Yo le decía, bueno, evidentemente, ¿cómo accedieron a mi información? Me decía, no, en la cámara del gimnasio se ve que siempre te sentás a la misma hora y consumís. Entonces yo le decía, de forma jocosa al dueño, le decía, che, estás tratando un dato biométrico mío, me tomaste mi cámara, estás accediendo a mi comportamiento. Y me dice, no, vos sabés que consulté, o sea, es lo mismo que vos haces con Meta, me dice, porque vos tenés Instagram, vos tenés Facebook, y me dice, del momento que vos comenzás en un buscador a buscar, no sé, galletas de avena, Instagram y la plataforma te comienza a tirar información sobre galletas de avena. Entonces, vos no estás permanentemente dando la autorización a Instagram o a Meta en sí, para que te envíe publicidad de galletas de avena. Y es lo mismo, aquí vos públicamente viniste a sentarte a comer un producto de tal marca y yo al día siguiente te ofrecí otro producto de otra marca que yo lo tengo a la venta. No estoy atentando contra tu privacidad. Te planteo el caso, pues fue un debate lindo que tuve con esta persona. Es un caso muy interesante. Digo, en primer lugar, como vos bien le planteaste, es cómo haces ese procesamiento. Lo haces, hay una persona que está mirando quién consume qué y lo anota, y después le pregunta a la secretaria del gimnasio el número de WhatsApp. ¿Cómo obtienen y juntan esos datos, ¿no? O si es un sistema directamente automatizado que está detectando las caras de las personas que están en el gimnasio y ve que consumen de acuerdo a lo que... cómo, bueno, no sé, es una primera pregunta, es entender cómo funciona ese sistema, sí, para entender si ese procesamiento es legítimo. Porque digamos, si yo lo hago de manera totalmente manual,
Bueno, y yo anoto. Juan Pablo, que lo conozco porque viene todos los días al gimnasio, siempre me pide un café con una barrita de cereal de X marca. Bueno, a él le podemos ofrecer la marca nuestra del gimnasio. La verdad es que eso, para hacerlo en gran escala, es casi irrealizable, por lo cual me imagino que tu interpretación del caso es: acá estás usando alguna tecnología que por lo menos no se ve y que a mí no me preguntaste si yo estaba dispuesto a aceptar el uso de esa tecnología y la recolección de mis datos biométricos para el seguimiento dentro del gimnasio y para que después me puedas ofrecer productos. Y efectivamente, si están haciendo algo así, estarían violando la mayoría de las normas de protección de datos, ¿no? Deberían, para hacerlo bien, ofrecerte ser parte de un programa de beneficios comercial dentro del gimnasio, donde vos deberías poder ver la política de privacidad, ver quién es el responsable, como dijimos, qué tecnología se usa, si se comparten los datos con terceros, a dónde tengo que poder presentar mis derechos en caso de que quiera modificar, suprimir o rectificar mis datos, o que dejen de procesar mis datos biométricos, etcétera. Con lo cual, creo que es un escenario complejo. Habría que saber exactamente cuál es la tecnología utilizada, pero con la ley de protección de datos implementada, por lo pronto no sería tan sencillo, salvo que al momento de registrarte de gimnasio hayas aceptado una política que no la viste, no le diste tiempo ni la leíste, y que contemplase ese tratamiento. No obstante, una vez implementado, si vos querés darte de baja, también tenés derecho a darte de baja ese tratamiento. Juan Pablo, con el avance permanente y constante de la inteligencia artificial, de todas las herramientas de IA, obviamente que el proceso de una ley no se puede estar modificando de forma permanente, como si se modifica la tecnología que nace de la IA. ¿Y cómo ayornamos eso? ¿Cómo hacemos que ir generando al mismo tiempo de los avances en materia de inteligencia artificial, donde el insumo es el dato, se ayorna a la protección, o sea, a la ley de protección de datos de cada país, ¿verdad? Esa es una primera pregunta, y ya te hago una segunda, porque a mi criterio viene de la mano. Leí en estos días que Argentina, entiendo que recientemente consideró a Estados Unidos como un país adecuado en materia de tratamiento de datos. Algo así leí en un grupo de WhatsApp donde compartimos. Entiendo que a Estados Unidos, a todos los estados de Estados Unidos o alguno en específico, y Estados Unidos es un país donde la libertad es lo primero que predomina, donde la IA explota diariamente con miles de aplicaciones, con miles de plataformas, donde pareciera ser que no hay muchas herramientas, no digo herramientas, pero no es que sea muy común preocuparse por la protección del dato del ciudadano, sino lo que más predomina es la libertad del individuo. ¿Cómo vienen manejando este tema de Argentina, Juan Pablo? Bueno, en primer lugar, con respecto a cómo el derecho ataca las nuevas tecnologías y sobre todo la inteligencia artificial, bueno, en primer lugar es muy difícil. Claramente la inteligencia artificial, desde que se hizo pública en el mundo, sobre todo la inteligencia artificial generativa, que surgió hace 3 años con las primeras versiones de ChatGPT, que a partir de ahí explotó y la carrera se hizo tan vertiginosa que avanzamos a pasos agigantados hasta hoy. Bueno, 3 años es un periodo muy corto a nivel legislativo para poder entender la tecnología, entender los riesgos que esa tecnología trae a la sociedad y, por ende, definir cuáles son las reglas de juego dentro de la sociedad para la implementación o aplicación de esa tecnología. Yo creo que hoy todavía nuestro problema, tenemos 2 problemas. Uno es, todavía no entendemos los legisladores en general de nuestros países, y te diría que ni siquiera de Europa, entienden del todo cómo funciona la inteligencia artificial generativa, porque es compleja, porque es súper técnica, y estamos hablando, para que entiendan, que los grandes modelos de lenguaje que se están usando hoy, que son los que potencian ChatGPT, Gemini, Claude y los distintos chats inteligentes que se pueden acceder hoy desde la web, tienen
miles de millones de parámetros. O sea, el tamaño de esos modelos de lenguaje son gigantescos y se entrenaron con millones y millones y millones de terabytes de datos, ¿no? O sea, ahora están empezando a aparecer las primeras resoluciones judiciales con respecto a la legitimidad con los datos con que se entrenaron a estos modelos. De hecho, acaban de en Europa acaba de salir un fallo judicial que responsabiliza a ChatGPT a OpenAI, que es la empresa que gestiona ChatGPT, por haber utilizado datos que tenían derechos de autor, ¿no? Que esa es otra gran discusión. Entonces, creo que es una tecnología que avanza muchísimo más rápido que lo que avanza la sociedad, incluso para entender cómo funciona y para entender sus riesgos. Tanto es así que la Unión Europea se apresuró y sacó lo antes posible un reglamento sobre inteligencia artificial, y ahora están analizando una simplificación a ese reglamento, porque todo tiene pesos y contrapesos, ¿no? Vos imponés salvaguardas muy estrictas para la implementación de sistemas de inteligencia artificial en determinado lugar, y por otro lado tenés consecuencias negativas con respecto a la inversión en desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Y hoy en día el mundo está intentando, los que intentan, porque son pocos los países que están realmente intentando esa carrera, competir por la dominancia de la inteligencia artificial, o lo que algún día se plantea como la superinteligencia, ¿no? Aquella inteligencia que supera ampliamente la capacidad de cualquier ser humano. Entonces, creo que es una tarea muy difícil, pero absolutamente necesaria. Todos los legisladores deberían estar, por un lado, tratando de entender, con consultores y con ingenieros, cómo funciona esto, qué es lo que le podemos pedir a una empresa que creó y que implementa este tipo de modelos, y también entender con filósofos y con ingenieros cuáles pueden ser los riesgos. ¿Puede algún día la inteligencia artificial no hacerle caso a la empresa que la creó o al ser humano que la está gestionando? ¿Podría rebelarse contra los humanos? ¿Eso es algo posible? Arranquemos por entender si es posible. ¿Podemos pedirle a las empresas de inteligencia artificial que nos den un log de actividades que nos explique todos los procesos mentales que hizo ese modelo de lenguajes para llegar a una conclusión y tomar una decisión de manera automatizada? ¿O es imposible porque tiene miles de millones de parámetros y no alcanza el tiempo para leerlos, ¿no? Y para tratar de interpretarlos? Hay preguntas que son complejas porque es una tecnología claramente revolucionaria y que tiene volúmenes no humanos, ¿no? La cantidad de parámetros por donde pasa, o neuronas artificiales por donde pasan los datos, y la forma en la que después pasa de una capa a la otra y toma finalmente una decisión o una respuesta, cuando te devuelve una respuesta o te crea una imagen, es tan grande que un proceso judicial donde le pida a OpenAI o a Anthropic o a Google que le pase el log de todos los procesos mentales puede ser tan largo que no termine nunca el propio juicio o el análisis de esa documentación. Con lo cual es complejo, hay que tratar de entender cuáles son los riesgos más graves y ver si podemos legislar sobre todo a esos riesgos más graves. Creo que uno de esos riesgos hoy está en la desinformación, la facilidad que les da la inteligencia artificial de crear imágenes, videos y textos falsos. Con lo cual eso se está trabajando a nivel internacional para que exista un sellado digital de todo lo que surge de la inteligencia artificial, y que las plataformas puedan leer esto está hecho con inteligencia artificial y te pongan un logo abajo para que vos sepas, ¿no? Claro. Pero es una de las preguntas más difíciles. Buenísimo, Juan Pablo. Esa era la primera. La segunda, el tema de la adecuación, que Argentina creo que reconoció a Estados Unidos como un país adecuado. Bien, esta es mucho más fácil. La realidad es, todo lo que sabemos es lo que salió en los diarios. El presidente Milei llegó a un acuerdo con el presidente Trump para generar un acuerdo comercial en varios niveles, y uno de esos niveles era el comercio electrónico, y dentro del comercio electrónico planteaba el reconocimiento como país adecuado de Estados Unidos para la transferencia de datos personales. Esto es un acuerdo
que aún no pasó a estar dentro de la ley o de la reglamentación que establece qué países son adecuados. Yo insisto, creo que puede tener algunas complicaciones para justificar incorporar a Estados Unidos como un país adecuado, porque Estados Unidos es un país que no tiene una ley general, como ahora Paraguay, o como Argentina, o como Brasil, o como Europa, de protección de datos, sino que cada estado regula el tema de la protección de datos como deciden. Entonces, asumir que todo el país tiene el mismo nivel, cuando en realidad depende de a qué estado se están enviando los datos, creo que tiene un par de problemas. Y vamos a ver cómo se justifican. Todavía hoy no está implementado, pero bueno, fue una noticia que en el mundo de privacidad y protección de datos resonó y veremos cómo sigue. Muchas gracias, Juan Pablo, porque esta noticia es fresca, es nueva, porque es algo que para usted es nuevo y importante que acá lo toquemos en el programa como una primicia. Te agradecemos por tu tiempo, Juan Pablo. Siempre la entrevista muy interesante contigo. Nos vemos la semana que viene. Voy a estar por Buenos Aires. Y bueno, vamos a traer novedades importantes acá para el mercado paraguayo, un convenio con la LAP para traer un poco de capacitación, instrucción. Acá hay que formarse, la ley establece menos mal un plazo importante de adecuación del sector privado para, digamos, cumplir la ley a cabalidad, ¿verdad? Entonces vamos a estar trabajando y trayendo muchas ofertas de capacitación al mercado paraguayo acá con Juan Pablo de la mano de la LAP. Gracias nuevamente por estar con nosotros en Crédito y Consumo y seguimos en contacto, Juan Pablo. Un placer como siempre, Estefan. Que tengas buen día. Cuarto y último bloque de Crédito y Consumo, trataremos de hacer un resumen de lo conversado con Juan Pablo Almar, presidente de la Asociación Latinoamericana de Privacidad. Si bien tenemos una ley sancionada, la ley aún no fue promulgada en nuestro país por el Poder Ejecutivo. Entiendo que esto es inminente. Se habla de probablemente alguna que otra probabilidad de objeción parcial sobre algunos de los artículos, pero creo que la ley en sí va a correr, va a ser promulgada en la brevedad. Importante que exista una conciencia en todos los sectores de la población, del empresariado, pero sobre todo sector industrial, sector comercial, sector financiero, el sector médico, sobre el impacto transversal que va a tener la nueva Ley General de Protección de Datos en nuestro país. Va a ser es una ley muy amplia, muy profunda y que va a exigir una adecuación de las estructuras internas de cada una de estas empresas, y también va a exigir mucha capacitación. Recordemos que la ley exige la obligación de tener un oficial de protección de datos. Si bien la reglamentación es el próximo paso, la ley tiene muchos estándares de cumplimiento internacionales, tiene muchos estándares de cumplimientos regulatorios. Es una ley compleja, profunda. La reglamentación va a ser muy importante. Esperemos que el MITIC, que va a ser el órgano encargado, la institución encargada de la reglamentación, también dé mucha participación al sector privado, a los efectos de que se pueda generar una reglamentación adecuada a la realidad paraguaya. Si bien, repito, la reglamentación no puede modificar la ley, y la ley de por sí es técnica, es compleja, es amplia. Un gran desafío para nuestro país. Un gran desafío. Estamos generando un convenio desde Visocolán Consultores con la LAP para traer capacitaciones. La LAP es la principal, la principal fuente de formación en este tema en la Argentina. Es una de las asociaciones más importantes y por qué no decir de Latinoamérica, y vamos a tener el privilegio de tener capacitaciones de docentes de Argentina, de Uruguay y también obviamente acá de Paraguay, para todo el sector del empresariado paraguayo. Estaremos acá en el programa comentándole al respecto. También hablaremos del convenio que se va a suscribir la semana que viene. Y repito, quiero levantar una alerta en el sentido de que estamos en un mes de noviembre, estamos llegando al cierre del año. Importante que las empresas vayan avisorando e incorporando en su estrategia empresarial para el año que viene, profundizar este tema de protección de datos, porque la ley ya está
a ser promulgada. Y repito, viene con altos estándares de cumplimiento que van a modificar muchos aspectos internos en cada una de las empresas. Gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. Lo espero nuevamente próximo jueves, 21 horas por este canal.